Nuestro punto de partida va a ser la literatura en Occidente. Hablamos del clasicismo griego, que se da en tres periodos, como tú puedes observar: el periodo jónico arcaico, el periodo ático y el periodo alejandrino. Recuerda que en esta parte nosotros vamos a estudiar a Homero, a Hesiodo, y claro, vamos a mencionar también a Safo, una gran poetisa en su momento. Una segunda parte de lo que es el clasicismo griego nos lleva a investigar, a ahondar en el tema del periodo ático, donde se estudia a estos grandes dramaturgos trágicos: Esquilo, Sófocles, Eurípides. Luego uno continúa con lo que corresponde al clasicismo latino, donde uno estudia pues a Ovidio, Horacio y Virgilio. Ya sabes que Virgilio publica la famosa obra la Eneida, ¿verdad? Su gran obra, el monumento nacional, que explica el origen del imperio latino, del imperio romano. Posterior a ello continuamos con la Edad Media, en la cual vamos a estudiar la primera parte que corresponde a los cantares de gesta, en los cuales pues uno investiga, uno explica la obra titulada El Cantar del Mío Cid, El Cantar de los Nibelungos, El Cantar de Igor, El Cantar de Roldán. Claro que ya en la etapa del pre-renacimiento hablamos del siglo XIV, donde aparecen figuras importantes como este llamado trecenteno italiano. Hablamos de Dante Alighieri, de Petrarca y de Giovanni Boccaccio. ¿Recuerdas la obra de Dante Alighieri, verdad? Será la Divina Comedia. De Petrarca, El Cancionero, y de Giovanni Boccaccio, sin ninguna duda nos vamos a referir al Decamerón, que justamente habla de una situación similar. Claro, se habla de la peste negra que se da en Florencia. Bueno, después de la Edad Media se va a dar la Edad Moderna, en la cual se va a impulsar un movimiento que va a ser conocido como el Renacimiento. Aquí hablaremos de Nicolás Maquiavelo, de Torcuato Tasso, Ludovico Ariosto, Erasmo de Rotterdam, entre otros. Luego continuamos con el Barroco, y acá en el Barroco vamos a citar a William Shakespeare. Recuerda que Shakespeare tiene características renacentistas, pero también barroquistas. Lo mismo pasa con Cervantes. Y bueno, hablaremos también de Luis de Góngora y Argote, por ejemplo, dentro de la escuela culteranista. Después del barroco se va a dar el famoso neoclasicismo, que era retomar el arte clásico. Ellos planteaban ciertas normas, ciertas reglas de construcción, de creatividad, para que las obras se conviertan en eternas, ¿no? Tomen ese alcance eterno. Aquí, en el neoclasicismo, se hablaría de Molière, por ejemplo, Jean de La Fontaine, entre otros importantes representantes de esta escuela. Luego continuaría lo que es el romanticismo, y en el romanticismo hablaríamos, por ejemplo, de Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Victor Hugo, de Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros grandes representantes. Luego continuaríamos con el realismo. En el realismo, recordemos que va a aparecer la figura de Honorato de Balzac, el padre del realismo. Stendhal, por ejemplo, Stendhal, quien va a escribir esta obra maravillosa titulada Rojo y Negro. Hablaríamos de Fyodor Dostoyevsky también, con Crimen y Castigo, León Tolstoy con La Guerra y la Paz. Así, por ejemplo, también si tendríamos que citar a Charles Dickens con su obra Oliver Twist, o por ejemplo Anton Chekhov y esos cuentos fenomenales que nos han traído los recuerdos de la infancia, de la niñez, como por ejemplo La Corista o La Dama del Perrito, también cuentos fenomenales. Ahora, cabe decir que paralelo al realismo surge este movimiento, esta escuela poética llamada parnasianismo, el arte por el arte. Aquí, por ejemplo, tendríamos que citar sin ninguna duda a Théophile Gautier y a Sully Proudhon también, que va a ser el primer premio Nobel. Claro que ya en las últimas décadas del siglo XIX aparece la figura del simbolismo, ¿no? O sea, este movimiento, una escuela poética francesa, a la cual se va a llamar el simbolismo. Y acá aparecen, por ejemplo, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, entre otros. Después de estos movimientos que se dan en la segunda mitad del siglo XIX, surge el famoso vanguardismo. Y acá se van a dar diversas escuelas, como por ejemplo el dadaísmo, futurismo, creacionismo, surrealismo, ultraísmo. Algunos de sus representantes, por ejemplo, en el futurismo aparece Filippo Marinetti, en el creacionismo Vicente Huidobro, en el dadaísmo Tristan Tzara, en el ultraísmo Jorge Luis Borges, bueno, entre otros, ¿ok? Esa es la línea de tiempo de la literatura universal. Profe, pero
antes de la literatura occidental hubieron expresiones literarias, por supuesto, amigo. Tendríamos que citar la literatura en Oriente y hablaríamos, por ejemplo, de estas culturas que legaron manifestaciones literarias importantes a la humanidad, como el caso de los egipcios, que van a legar el famoso libro de los muertos, o por ejemplo, en Mesopotamia se va a dar a conocer el Cantar de Gilgamesh. Hablamos, por ejemplo, de la literatura hindú y tendríamos que citar al Mahabharata y al Ramayana. Bueno, y así, ¿ok? Pero nuestro objeto de estudio del día de hoy es el clasicismo griego. Por favor, amigo, comparte la transmisión, ¿ya? Para que llegue a más hogares. Por favor, dale like a la página, a la Academia Barnard. Entonces, vamos a continuar. Debemos de considerar que el clasicismo se va a dar desde el siglo IX al siglo II a.C. Vivimos en un apogeo de un movimiento cultural importante. Se va a dar el conocimiento a través de la llamada filosofía, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de pensadores muy destacados, como es el caso de Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Sabes que Sócrates fue el gran maestro? Fue aquel filósofo que no le tuvo miedo a la muerte, porque él decía que la muerte física es simplemente efímera, ¿no? La muerte es efímera o la vida es efímera, pero la eternidad está en la trascendencia. Esto fue explicado en ese famoso libro que describe el juicio de Sócrates. Ahora, recuerda que Sócrates andaba pues por las plazas públicas dando a conocer un montón de ideas que obviamente estaban cargadas de un sentido didáctico, que es una de las características más importantes de este llamado clasicismo. Sócrates pues tenía esposa e hijos y él no trabajaba. Entonces, cierto día que Sócrates pues regresa a casa después de haber dado ciertos discursos, la esposa pues estaba preocupada y Sócrates le dice: oye, ¿por qué no te vas a trabajar? Tus hijos mueren de hambre. Y Sócrates desarrolla el conocimiento a partir de preguntas aparentemente sin sentido o ridículas o banales, como quieras llamarlo. Entonces Sócrates decía: el hambre. Hay que meditar acerca de la palabra hambre. Y la esposa le dice: oye, ¿qué estás hablando, loco? Ve a trabajar, que tus hijos tienen hambre, que no han comido toda la mañana. La mañana y el hambre tal vez nos pueda conducir a una conclusión que podríamos llamar ayuno. ¿Y esto en qué medida podría ser beneficioso para la salud? Hay que pensar, mujer, antes de caer en estos conceptos banales. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, a partir de ello, Sócrates va a teorizar y a producir conocimiento a partir de la reflexión, a partir de la filosofía, a partir del hecho de filosofar. Ahora, cierto día a Sócrates le llega pues una especie de oráculo, un reflejo, una especie de bola de cristal, un reflejo, una representación de lo que es el oráculo, y esto lo explica Platón en su libro La República, y llegaba como una nota y le decía: para el hombre más inteligente del mundo. Entonces Sócrates, al recibir el oráculo, se sorprende, dice: caramba, para el hombre más inteligente del mundo, ¿y por qué me ha llegado a mí? Entonces Sócrates se va a dar la tarea de buscar a la persona más inteligente del mundo. Se va a entrevistar con innumerables filósofos. Y los filósofos obviamente van a alardear de su conocimiento, y terminada esa tarea, Sócrates llega a la conclusión que el hombre más inteligente del mundo es él, porque él tenía conciencia de que no sabía nada. Entonces, a partir de estas reflexiones surge pues la famosa frase: yo solo sé que nada sé. El conócete a ti mismo. Recuerda que el proceso educativo de Sócrates se da en dos partes, que es la famosa mayéutica. Primero, ironizamos. A partir de la ironía, el discípulo se siente ofendido y va creando su propio conocimiento. Es la madre del conocimiento, mayéutica. Claro, y dentro de esas personas que lo seguían estaba pues Platón, porque gracias a Platón es que nosotros conocemos muchas escenas de la vida de Sócrates. ¿Recuerdas, por ejemplo, este título? Y espero que lo hayas leído, El banquete o del amor, que es un libro muy pequeño de Platón. Ya sabes que Platón fue idealista. En este libro, Platón te va a explicar ciertos paradigmas, ciertos temas de interés, ¿no? Cada persona le interesa estos temas, como por ejemplo el amor. A veces nos hemos preguntado: ¿qué es el amor? ¿Por qué se da el amor? ¿Por qué sufrimos? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá Platón te va a explicar qué es el amor. Por ejemplo, en Grecia se ha convocado a un banquete. Hay un banquete que está resonando por todos lados, ¿no? Que se va a llevar a cabo en una casa, en la casa de Anfitrión. De tal manera que algunos filósofos han sido invitados. El único que no ha sido invitado es Sócrates.
Y Sócrates está muy pensativo por esto. No sabe si ir o no ir. Y Sócrates para la época pues era el filósofo más reconocido. Sócrates va a llegar un momento que va a salir de su casa y está caminando cuando de pronto pasa uno de los invitados, uno de los filósofos, y este se emociona, le dice: oh, Sócrates, maestro, le dice, imagino que te diriges al banquete. Y Sócrates le dice: la verdad no sé, es que no he sido invitado. Y el filósofo le dice: pero Sócrates, ¿tú cómo? Tú no necesitas invitación, tú eres el gran maestro. Déjame pensar y luego decido si voy o no voy. Bueno, maestro, te esperamos allá. Entonces Sócrates, después de haber pensado, decide ir, toca la puerta, abre la puerta el criado, y cuando Sócrates ingresa ya todos los filósofos estaban reunidos alrededor de la mesa. El anfitrión dice: Sócrates, maestro, me siento orgulloso de que tú estés en mi casa, por favor siéntate a mi lado, acá en el lado izquierdo, porque de ti puedo aprender mucho, dice. Entonces Sócrates le dice: pero discúlpame, ¿qué vas a aprender de este ignorante, de este mediocre? Mira, imagínate, Sócrates, sabiendo todo lo que él conocía, se consideraba un mediocre. A veces tú resuelves un par de ejercicios nivel básico y ya te crees un académico, ¿no? Uno tiene que tomar conciencia de sus errores, ¿eh? De tal manera que el anfitrión dice: bueno, señores, nos hemos reunido aquí para poder disertar acerca del tema del amor. Cada uno de ustedes va a dar un discurso. Vamos a empezar por el lado derecho y vamos a terminar con nuestro maestro Sócrates. Sócrates obviamente protesta, ¿no? Levanta la mano y dice: un momento, recuerden que acá nos hemos reunido filósofos. Entonces, cada uno de ustedes va a dar un discurso. Cuando sea mi turno, el tema ya va a estar muy desgastado, va a estar muy trillado, muy tocado. Así que no esperen mucho de mí. Todos dan sus discursos y el discurso de Sócrates es el que más sorprende. Ahora, uno de esos discursos es, por ejemplo, el que te voy a contar. Mira. Acerca del origen del amor, ¿ok? En la antigüedad estaba la luna, mira, estaba la luna, ¿ok? Ahí está la luna, estaba el sol, ahí está el sol. Y, bueno, la tierra, obviamente. Ahora, cada uno de estos elementos, el sol, la luna, la tierra, tenían sus hijos, que eran seres esféricos. El caso de la luna tenía sus hijas, ¿ok? Que eran seres redondos, que tenían 4 brazos, que tenían 4 piernas, ¿ok? Tenían 4 piernas, ahí está. Tenían una sola cabeza, pero que presentaba 2 rostros, uno en cada lado, ¿ok? Y bueno, tenía dos vaginas, ¿no? No creo que te vete en el video por esto, ¿verdad? Ya, muy bien. En cada lado tenía, bueno, una vagina, las mujeres. En el caso del sol, también eran seres enormes, ¿ah? Pero primero vamos con los hijos de la tierra. Los hijos de la tierra eran también seres circulares, tenían 4 brazos, tenían 4 piernas y bueno, tenían una cabeza con 2 rostros, uno en cada lado, ¿ok? Y bueno, también tenía pues dos genitales, ¿no? Ahí está. 2 falos. Bueno, esos eran los varones, las mujeres, los varones. Y luego estaban los hijos del sol, que eran también seres redondos, tenían 4 brazos, 4 piernas, pero estos seres, escúchame, bueno, tenían una cabeza y 2 rostros. Estos seres eran hermafroditas. En un lado estaba el falo y en el otro lado estaba la vagina, ¿ok? Ellos eran los andróginos, que eran la clase perfecta, la raza perfecta eran los andróginos, eran valerosos, valientes, etcétera, etcétera. Estos seres que habitaban la tierra en tiempos remotos, ellos ya se habían cansado del juego de los dioses. Entonces los andróginos convocan a las mujeres y a los hombres para conducir un ataque al Olimpo, ¿ok? Se rebelan contra Zeus y deciden ir a atacarlo. Es así que Zeus, quien está observando la osadía de estos seres, él los castiga y lo que hace es enviar un rayo. Entonces envía el rayo y divide en 2 a estos seres, así como cuando cortas una naranja por la mitad, igualito quedaron. ¿Y qué es lo que hace Zeus? Zeus les retuerce la cabeza así, para que ellos vean la herida, para que recuerden que esa herida ha sido provocada por su osadía de retar a los dioses. Luego Zeus le va a pedir al dios Apolo que cure las heridas de estos seres. Entonces, ¿qué es lo que hace el dios Apolo? Como observa pues que estos seres han quedado así,
de enorme herida, holgado, lo que hace el dios Apolo es tomar los límites de su piel y lo junta así, lo junta y luego los retuerce tanto que todo se va juntando y de pronto, y ese se convierte en el ombligo, amigo, de cada uno de ellos. Pero la parte alta está un poco holgado. En el caso de las mujeres le va dando forma, nuevamente lo va retorciendo y le genera como un bultito. Entonces eso se va a convertir en los pezones de la mujer. Y ese bultito, pues los senos, pues obviamente. ¿Correcto? Entonces, luego viene, en el caso de los hombres, le va dando forma también y se va a convertir en las famosas tetillas. ¿Correcto? Y en el caso de los andróginos también hace lo mismo. Es así que Zeus le cambia de posición también los brazos y las manos, pero en el caso de sus órganos reproductivos quedan en el mismo lugar. O sea, acá a los varones le queda su falo como si fuera una colita de chancho, ¿ya? Igualito en el caso de las mujeres. Entonces estos personajes, como ellos habían nacido bajo el principio de unidad, ellos eran uno solo, así de pronto hay una necesidad de buscarse, hay una incontinencia por buscarse, ¿no? Ellos se van buscando de manera natural. En este caso, varón busca a varón porque fueron uno solo, mujer busca a mujer y varón busca a mujer como varón busca mujer. ¿Correcto? Así se va a dar. Entonces ellos cuando se encontraban, porque habían sido uno, se empezaban a abrazar, a retorcer, a abrazar, trataban de entrelazar sus piernas, de alguna u otra manera querían ser uno. Pero había un sentido de frustración, de ansiedad, porque no conseguían ser nuevamente uno. Entonces estos seres terminaban por perecer, morían. Obviamente Zeus, que está observando todo ello, se apiada del sufrimiento de estos seres, de los varones, de las mujeres y de los andróginos, ¿no? Que ya han sido separados. Entonces lo que hace Zeus es cambiar la posición de los órganos sexuales de cada uno de ellos. El caso del hombre, ¿no? Le traslada, le cambia de posición y está donde ahora lo encuentras, amigo. ¿Ok? De esta manera, estos seres, al momento de encontrarse, mediante la cópula, volvían a ser unos, pero de manera espiritual. ¿Comprendes? Es así como los griegos te explican cómo nace el amor homosexual y cómo nace el amor heterosexual. ¿Comprendes? Acá, por ejemplo, ya sabes que coordinador busca coordinador, ¿correcto? Acá mujer busca mujer y acá varón busca a mujer. Como mujer busca varón también. Entonces, los griegos, bajo esa visión, fueron tolerantes para explicar el amor homosexual. Bueno, no como los hebreos, pues que ellos sí castigaban a los que eran del equipo de acá del Cordi. Muy bien. ¿Correcto? Ese fue uno de los discursos que se dio en ese banquete, amigo. Y hay otros discursos que son muy interesantes. Ya, pero eso tú lo vas a leer, pues cuando te compres el libro. Recuerda, El banquete o del amor de Platón. No te vayas a olvidar, es un libro corto donde hay muchas explicaciones, definiciones acerca del amor y que seguramente te van a gustar. ¿Ok? Bueno. Debemos recordar que acá pues hay la teogonía, ya, ok. Acá hay un impulso o un propósito de poder explicar la creación del universo. Pero ¿cuáles fueron las características del clasicismo griego? Hablemos de ello, Hablamos del equilibrio entre el sentido, hablamos del equilibrio entre la expresión y el contenido. Estamos hablando básicamente de la relación, de la presencia de la forma y del fondo dentro de la obra. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a las obras teatrales, a las tragedias, se debe considerar los tres elementos aristotélicos. Hablamos del tiempo, de la acción y del espacio. Debe haber una armonía en el manejo de estos elementos, ¿ok? Y esto también se observa en el género épico, obviamente bajo los versos que se van construyendo y de cómo va progresando la narración. Cuando hablamos, por ejemplo, del sentido de unidad que se debe establecer, la armonía en cuanto a la forma de cómo se construye la obra literaria. Así también hablamos de la humanización de los dioses. Tú sabes que el hombre antiguo fue politeísta y la presencia de estos dioses van a significar fatalismo, un destino inexorable que se les da, pero a la vez los griegos van a humanizar la figura de los dioses.
le van a dar aspectos humanos, como por ejemplo hablamos de Hera, que es la diosa del matrimonio, pero se le da esta característica, el defecto de los celos. Hablamos de Zeus, por ejemplo, que fue muy promiscuo. Entonces ante ello estamos bajo esta característica, que es humanización de los dioses, la base mitológica. Hablamos, por ejemplo, de Ares, que es el dios de la guerra, hablamos de Hades, dios de los muertos, del inframundo, hablamos de Poseidón, dios del mar, y así. Sus obras o las manifestaciones literarias básicamente tenían un fondo, una base que refería a los dioses, ¿no? De ahí hablamos de una base mitológica, no solamente de dioses, sino también de semidioses y también de criaturas míticas. Debemos de considerar también que el clasicismo griego básicamente fue didáctico, ¿no? Se practicó un didactismo, se buscaba eso, poder reflejar mediante las obras enseñanzas, educar a un pueblo. Eso pretendía la literatura. Hablamos de un fatalismo. El hombre está predeterminado por su destino, como en el caso de Edipo. Edipo hace todo lo posible por escapar de su destino, sin embargo, no puede escapar de este destino y se da la fatalidad, ¿correcto? O por ejemplo, cuando hablamos de Medea o hablamos, por ejemplo, de Prometeo, todos están vinculados a un destino ya planteado. Muy bien. Bajo ese sentido, debemos de considerar los periodos de la literatura clásica, como el caso del periodo jónico arcaico, que se va a dar del siglo IX al siglo VI a.C., básicamente en Asia Menor, ¿no? Acá va a haber un dominio. El periodo jónico plantea dos géneros, épica y la lírica. En la épica se va a desarrollar la épica heroica y la didáctica. Pero hablemos un momento de Hesíodo. Importante Aedo. Recordemos que la obra de Hesíodo, la más destacada sin ninguna duda va a ser la Teogonía, que es la batalla de los dioses. Acá Hesíodo de manera didáctica nos plantea cómo se da la genealogía de los dioses. Por ejemplo, él habla de que de pronto en el universo que siempre existió, aparece caos, ¿ya? Que proviene de Jaos, pero que no significa el sentido que ahora le damos, que es desorden, sino obertura. Y en esa obertura aparece también Gea, la madre tierra, la diosa de la tierra. A ello se suma Tártaro, que es el dios del inframundo, del submundo, de los callejones, ¿verdad? Del submundo. Es así que también aparece Eros, que es el dios del amor. Bueno, así de pronto, así de la nada, porque los dioses solamente nacen, no mueren, Gea ha quedado encinta y de ahí sale Urano. Ok, Urano va a tomar por esposa a su madre, va a tomarla por esposa. Hay mucho incesto entre los dioses, ¿correcto? Va a tomarla como esposa. De tal manera que Urano se va a recostar sobre Gea. Urano pues es el estrellado, ese cuerpo celeste que tú observas cuando levanta la mirada, ¿ok? Urano se va a echar sobre Gea y la va a penetrar una y otra vez. Producto de esta cópula van naciendo dioses, pero como el cielo, como Urano está sobre Gea, los dioses no pueden salir y están atrapados en el vientre de Gea. Es así que el vientre lo que hace es ancharse nada más, lo cual le genera dolores terribles a Gea. Ha nacido, por ejemplo, Jápeto, Ponto, ha nacido Rea. Entonces la madre, como ya no soporta los dolores, Gea le dice a uno de sus hijos que se rebele contra su padre. Pero todos le temen, hasta que de pronto había nacido ya Cronos, el de la mente retorcida. La madre le dice, rebélate contra tu padre, y Cronos sí acepta, ¿no? Él acepta, de tal manera que Gea le va a entregar una hoz gigantesca, de tal manera que cuando Urano se disponía a penetrar a Gea, Cronos aparece y le corta los testículos, pues amigo, estos caen deliberadamente, ¿correcto? La sangre empieza a verterse por la tierra y de ahí salen otras criaturas mitológicas, ¿correcto? Obviamente, pues maestro, si a ti te cortan los testículos, te castran, ¿qué es lo que haces? ¡Ah! Retrocedes, ¿verdad? Y esto pasa con Urano, y le cortan, ¡ah! Y rápidamente se eleva. Entonces se genera este espacio donde nosotros habitamos, ¿correcto? Entonces los dioses ya pueden salir. Ahora, ¿quién se ha coronado como el nuevo gobernador del universo? Bueno, el nuevo gobernador del universo
es Cronos. Y ha tomado por esposa a su hermana Rea. Lo cierto es que Urano le va a profetizar a Cronos de que él también va a ser derrotado por uno de sus hijos, va a ser derrocado. Ante ello, Cronos lo que hace es tragarse a sus hijos. Nace Deméter, se la traga. Nace Hades, se lo traga. Nace Poseidón, se lo traga. Recién nacidos. Entonces, Rea está así como dolida, nostálgica, porque no puede sentir ese amor de madre, porque no es una madre realizada. Recuerda que los dioses no han muerto. No mueren los dioses, solamente nacen. Y los hijos de Cronos están atrapados en el estómago de él. De tal manera que cuando ya Rea está encinta de Zeus, lo que ella hace es trasladarse a la isla de Creta. Se traslada a la isla de Creta y ahí abandona a Zeus. Zeus va a ser amamantado por una cabra de nombre Maltea. Pero tú me preguntarás, profesor, ¿y qué entregó a Cronos? Lo que hizo Rea fue envolver entre pañales, entre sábanas al supuesto hijo. Bueno, envuelve entre sábanas una roca y eso es lo que le entrega a Cronos. Cronos recibe esta roca y se la traga creyendo que era su hijo Zeus. Zeus, por otro lado, está siendo amamantado por una cabra hasta que alcanza su edad adulta. Entonces va donde su madre y se confabulan. ¿Para qué? Para que Rea le dé un brebaje que le genere náuseas a Cronos para que él pueda vomitar a sus hermanos y de esta manera iniciar la batalla entre los dioses. Rea obedece, le entrega una bebida a Cronos, la toma y le genera náuseas, empieza a vomitar todo lo que se ha tragado, ¿correcto? Así se liberan Hades, Hera, Deméter, Poseidón. Liberados los dioses, este grupo de dioses se ubican en el monte Olimpo, de ahí el nombre de olímpicos, mientras que estos dioses como Ponto, Jápeto, Cronos se van a ubicar en el monte de Otris, por esa razón se le llama titanes. Entonces la lucha entre los dioses es terrible, pero son dioses los que están combatiendo, las fuerzas están equiparadas. ¿Correcto? Es así que Zeus pide ayuda de los cíclopes y de los hecatónquiros, y aquí es donde la balanza se va a inclinar. De esta manera Zeus va a derrotar a Cronos, a su padre, y lo va a encerrar en el Tártaro bajo la custodia de los hecatónquiros. Los cíclopes, en honor a la victoria de Zeus, lo que ellos hacen es regalarle el rayo, y por esta razón Zeus es el dios del rayo. Zeus empieza a repartir el universo. El mar se lo da a Poseidón y por esa razón Poseidón se convierte en el dios del mar. El inframundo se lo entrega a Hades y por esa razón Hades se convierte en el dios de los muertos. Y bueno, Zeus se va a quedar como gobernador, como rey del cielo y de la tierra. Bueno, esa es la teogonía, obra de Hesíodo, ¿correcto? Muy bien. En la lírica, en esta etapa del periodo jónico o arcaico, tenemos a Píndaro con sus famosos epinicios, Safo, esta gran poetisa, su obra Epitalamios. En el periodo ático o siglo de Pericles hay un impulso por la tragedia, por la representación teatral, y acá florecen las figuras de Esquilo, Sófocles, Eurípides. Recordamos su obra más importante de Esquilo va a ser La Orestiada, pero también aparece Prometeo encadenado, ¿verdad? En Sófocles, Edipo Rey, que recuerda que Edipo Rey es una versión del mito de Edipo, ¿ah? Recuerda eso. Y también tenemos a Eurípides, quien va a priorizar la figura de la mujer. Una de sus obras, Medea, por ejemplo. En la comedia, Aristófanes, Las nubes. Recuerda que en la etapa del periodo ático, la tragedia tenía un sentido aristocrático y la comedia tenía un sentido popular, comunal, vulgar. En el periodo alejandrino helénico, que se da del siglo IV al siglo II a.C., hay un dominio de Macedonia. Acá se desarrolla el género lírico y la comedia. En el género lírico aparece, por ejemplo, Teócrito con sus idilios, y en la comedia aparece Menandro con su obra Escudo. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de la Ilíada y la Odisea. Hablemos de la Ilíada y la Odisea. Aspectos formales primero. La Ilíada, tanto la Ilíada como la Odisea, presentan 24 cantos o rapsodias. En cuanto al número de versos, el caso de la Ilíada es un aproximado de 15.000. Ya seguramente van a notar un número de versos, para la redundancia.
Bueno, pero el cual más se refieren los libros es a 15.674. En el caso de la Odisea presenta 12.110. El verso es hexámetro dactílico. El dialecto en el cual fue escrito fue jónico y eólico. ¿Qué representa la Ilíada? Fuerza y valor, mientras que la Odisea representa la astucia y el ingenio, por supuesto. Hablamos de la Ilíada como el poema de la guerra y la Odisea como el poema de la paz. ¿Cuál es el tema de la Ilíada? La cual era de Aquiles, y la Odisea, el azaroso regreso de Ulises a Ítaca. Bueno, luego vamos a comprender la famosa cuestión homérica también. ¿Y a qué está referida la cuestión homérica? En cuanto a la existencia de este aero. ¿Vas a postular a la universidad y no sabes dónde prepararte? En Academia Barnard contamos con los mejores docentes de Lima e Ica, que te ayudarán a ingresar a las mejores universidades del país. Contamos con una plataforma virtual donde se desarrollan los simulacros y evaluaciones para medir tu aprendizaje. Nuestras clases son en vivo y podrás guardarlas para poder revisarlas en cualquier momento del día. Así que si quieres ingresar a la universidad, Barnard es la voz. Que va a ser conocido como poeta soberano o padre de los poetas en Occidente. Cabe señalar que la existencia de Homero no se probó, entonces había como una cuestión, ¿no? De ahí que surge pues la famosa cuestión homérica. Hay varias ciudades que se disputan ser su cuna, como por ejemplo Esmirna, Argos, Quíos, Ítaca, entre otras ciudades, ¿correcto? Su existencia no se va a precisar. Se cree que él nació en el siglo VII a.C. Hay algunos que consideran todavía que fue en el 622 a.C. Bueno, hablemos de algunas de las características de la obra de Homero. Por ejemplo, hablamos que utiliza el verso heroico hexámetro dactílico, lo cual ya te había referido. Presenta 24 cantos o rapsodias, tanto la Ilíada como la Odisea. Los poemas homéricos eran cantados acompañados de la forminge, que era una especie de lira un poco más grande. Seguramente te vas a topar con varias imágenes que se han representado mediante el óleo acerca de estas escenas. El género al cual pertenecen es épico. Recuerda que Aristóteles fue el primer hombre en llevar a cabo, en realizar un tratado literario. Y aquí él reconoce tres géneros, que es el género épico, el género lírico y el género dramático. Bueno, ¿a qué especie pertenece? Epopeya. Acá hay una representación de cosmovisión, organización política y social y aspiraciones colectivas a través de arquetipos axiológicos. De esta manera, Homero va a presentar, ¿no?, los valores, los temas axiológicos, como por ejemplo, ¿qué representa Aquiles? Aquiles representa la valentía. ¿Qué representa Néstor? La prudencia. Ulises, la astucia. Recuerda que Ulises es el término latino, el término griego es Odiseo. ¿Okay? Y Penélope representa la fidelidad. Un dato curioso, o bueno, un dato muy recurrente también es el hecho de que acá abundan los epítetos. Y por ejemplo recordamos que los epítetos son sobrenombres, ¿no? Se puede dar el epíteto a través de un adjetivo innecesario o un sobrenombre. Como por ejemplo, llamamos a Aquiles el de los pies ligeros. Hablamos de Héctor como el domador de caballos. Y así, ¿verdad? Muy bien. Dicho eso, hablemos de la Ilíada. Bueno. Claro que para que puedas comprender la Ilíada tengo que referirte a un antecedente, porque la Ilíada solamente aborda los últimos 51 días del noveno año de la guerra en Ilión, en Troya. Solo un episodio, y ese episodio está centrado en la cólera de Aquiles. Pero vamos con un antecedente. Bueno, has de saber que los dioses eran muy promiscuos, ¿no? En el caso de Zeus, por ejemplo, engañaba a Hera con diferentes mortales. Así que ha llegado al hecho de Alcmena, esposa de Anfitrión, quien ha viajado a la guerra. De tal manera que Zeus ha tomado la forma de Anfitrión y ha visitado el lecho nupcial de la reina. De esta manera, Alcmena, motivada por ese amor que siente por su esposo, lo va a recibir con abrazos, besos, muy mimosa ella. Pero Zeus ha sido acompañado por Hermes, a quien le ha pedido que custodie la entrada para que no sea molestado. De esta manera, Hermes ha tomado la figura de Socias, del sirviente de Anfitrión, y producto de ello, de esta visita, de esta relación entre Zeus y Alcmena, Zeus, recuerda que tiene la figura de Anfitrión, ella ha quedado encinta, y de ahí va a nacer el héroe Heracles, que en términos latinos sería Hércules. Bueno, por este engaño, Hera va a odiar a Heracles, lo va a odiar.
Y Heracles se ha casado, tiene hijos, entonces Hera, buscando venganza, lo que hace es enloquecerlo. Él ya, de cierta manera adormecido, enloquecido por la magia de Hera, él va a perder la razón y va a matar a su esposa y a sus hijos. Él pide perdón cuando recobra la conciencia. ¿Y de qué manera los dioses le ofrecen el perdón? Llevando a cabo 12 trabajos. Bueno, él ha terminado sus 12 trabajos. Ha sido perdonado y Zeus le va a dar por esposa a una diosa. Es así, a este matrimonio se invitan a todos los dioses. Hermes se encarga de repartir las invitaciones. A la única diosa que no se le invita es a la diosa Eris, bueno, la diosa de la discordia. Definitivamente nadie invitaría a una persona que pueda generar discordia, ¿verdad? Ella es la única que no ha sido invitada. Ella obviamente se ofende. Ante ello lo que hace es robar una manzana dorada, esas que abundaban en los campos elíseos, custodiadas por las erinias, claro. Y llega al banquete y arroja la manzana dorada, en la cual había hecho un grabado que decía para la más hermosa. Y dentro de ese banquete pues habían varias diosas, como la diosa Atenea, la diosa Hera, la diosa Iris, la diosa Tetis, y también estaba la diosa Afrodita. Algunas de las diosas no quisieron participar en esta disputa por la manzana, ya que la diosa vanidosa decía, no, que esa manzana es para mí porque yo soy la más hermosa, la más bella, la más dulce. Y aparecía Atenea, oye, ¿qué te pasa? Mira, tú ya estás pasada de medio siglo, le decía Hera, la diosa, obviamente la manzana es para mí. Afrodita aparece y le dice, están equivocadas, yo soy la diosa de la belleza, la diosa del amor, la diosa del erotismo, obviamente la manzana es para mí. Y están discutiendo, hasta que, como no se ponían de acuerdo, le piden a Zeus que sea el árbitro, que tome la manzana y se la entregue a la diosa más hermosa. Bueno, Zeus es muy inteligente para estar involucrándose en problemas de mujeres. Es muy complicado, amigo, no participes de ello. No es una broma, no se sientan ofendidas las mujeres, a quienes se les respeta, por supuesto. Lo cierto es que Zeus se niega. Entonces, ¿qué es lo que hacen la diosa Atenea, la diosa Hera y la diosa Afrodita? Se van a la tierra a buscar a ese árbitro. Aparece el dios Helios en su carruaje de fuego y se lleva a las diosas. Y están recorriendo por todos lados hasta que de pronto ven a un pastor que está descansando recostado en un árbol ahí cerca al monte Ida. Descienden y ese pequeño pastor era Paris, era hijo de un pastorcito, pero su origen verdadero estaba en Ilión. Él era príncipe de Ilión. Ilión es lo que tú conoces como Troya, ¿ya? Que es el término latino. Su verdadero nombre no era Paris, era Alejandro. El rey Príamo cierta vez había soñado que a partir del nacimiento de Paris la ciudad se estaba destruyendo, estaba siendo incendiada. Es por ello que se lo entrega a un pastor indicándole que lo mate, pero este pastor se apiada y se lleva a Paris para cuidarlo y lo cría como hijo suyo y por ende como un pastor. Es así que las diosas aparecen de pronto y le piden que Paris sea el árbitro. Él escucha y acepta. Aquí empieza la corrupción porque la diosa Hera le promete felicidad a Paris. Le dice, Paris, si tú me entregas la manzana, serás un hombre feliz, os aseguro. Y Paris escucha nada más. Aparece la diosa Atenea y le dice, Paris, si tú me entregas la manzana, yo te voy a hacer ingresar a cualquier universidad. ¿Te das cuenta? Así le dice, te voy a convertir en un hombre muy inteligente. Vas a ingresar a la UNI, a la San Marcos, a todas las universidades que quieras, pero dame la manzana. Paris escucha, oh tentador. Aparece Afrodita y le dice, Paris, si tú me entregas la manzana, yo te voy a dar una noche conmigo. Le dice, uy, ante ello pues Paris no se pudo negar, ¿verdad? Claro, le entrega la manzana a Afrodita. Las diosas obviamente se enfurecen y se declaran enemigas de Paris. Se declaran enemigas de Paris y dicen que van a destruir a todo lo que tiene que ver con Paris. ¿Ok? Bueno, Paris al día siguiente se va a cobrar lo prometido por Afrodita. Va y la busca. Afrodita, he venido por tu promesa. Y Afrodita se echa para atrás y le dice, ay Paris, pero yo no puedo estar contigo, tú eres un mortal y yo soy una diosa. Y fue mentirosa, porque Afrodita ya había tenido una relación con Anquises, con el padre de Eneas. Así que Paris, yo no puedo acostarme contigo. Y Paris insiste, le dice, pero Afrodita, fue tu promesa. Sí, Paris, yo lo sé, pero
lo que puedo hacer es entregarte a la mujer más bella. ¿Y quién era esa mujer? ¿Quién era la mujer más bella del mundo? Pues era Helena, Helena de Esparta. Estaba casada con el rey de Esparta, con Menelao. ¿Comprendes? Es así que París acepta. Está bien, Afrodita. Está bien, acepto. Afrodita tenía que conducir a París hacia donde estaba Helena o donde estaba Helena. Y para ello va maquinando su plan. Todos los años en Ilión se llevaban a cabo campeonatos de fuerza, ¿no? Juegos de valor, juegos de valor, juegos heroicos, ¿no? Donde participaban los jóvenes caballeros. Bueno, el rey Príamo está a punto de celebrar estas festividades y ordena a los soldados que vayan a buscar el premio para el ganador. Los soldados empiezan a recorrer hasta que de pronto llegan cerca al monte Ida y ven un ternero brillante, muy hermoso, y deciden que ese ternero iba a ser el premio, y van y se lo llevan. Pero ese ternero le pertenecía pues a París, y París va tras ellos y le dice: oye, ¿qué están haciendo? Ese es mío. Y los soldados le dirán que todo lo que habita en esta tierra pertenece al rey Príamo. Si quieres hacerte de este ternero, ve y participa en los juegos de valor. Entonces París se encamina hacia Ilión, y cuando va participando, Príamo lo reconoce como su hijo y le devuelve su puesto de príncipe. Como tal, empieza a mandarlo para que haga las diligencias, para que pueda establecer relaciones de paz con los distintos reinos griegos. Es así que París ha llegado a Esparta. Helena aparece, y de pronto Afrodita envía a su hijo Eros, quien aparece y le lanza su flecha a Helena, y cae la flecha. ¡Ay, Dios, me enamoré!, dice Helena. Lo mismo pasa con París. Entonces ellos se enamoran y deciden huir, que se va a conocer como el rapto de Helena. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Por favor, te voy a pedir que compartas la transmisión. ¿Ok? Por favor, sigue la página de la Academia Barnard. Estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo. Comunícate con el coordinador, llámalo, escríbele, etcétera, etcétera. Pero comunícate con la Academia. ¿Ok? Comparte la transmisión, por favor. Es así que París ha huido con Helena. Menelao, al darse cuenta que no está Helena, rápidamente va a ir donde su hermano, el rey Anax, el rey de Micenas, Agamenón. Correcto, Agamenón. Le va a pedir que convoque a todos los reyes griegos y que se unan para destruir Troya. Es así que Agamenón manda emisarios para convocar a Ulises, a Néstor, al mismo Aquiles. Todos se han trasladado a Troya y se lleva a cabo la guerra durante 10 años. Pero lo que te cuenta la Ilíada es solamente los últimos 51 días, los últimos 51 días de guerra, los últimos 51 días del 9º año de la guerra en Ilión. ¿Ok? Bueno, la Ilíada empieza con la siguiente escena. De pronto aparece el sacerdote Crises ante Agamenón y le dice: oh poderoso Agamenón, os suplico que me devuelvas a mi hija, a Criseida. Y Criseida era la esclava de Agamenón, la había tomado como trofeo de guerra. Y le dice: lárgate, Crises, si he de volver a ver tu rostro, os juro que te voy a matar, le dice. Crises, amedrentado, decide irse, pero se va a la playa, a orillas del mar, a llorar, a invocar al dios Apolo, porque él era sirviente de Apolo. Y dice: Apolo, os suplico que castigues a los griegos por esta humillación, por esta ofensa. Por favor, Apolo, escúchame. Yo soy tu siervo, Crises. Castiga a los griegos por esta ofensa. Y Apolo escucha a su siervo y envía la peste negra. Pero esta peste negra solamente ataca a los griegos, no a los troyanos. ¿Entiendes? Es así que los griegos van cayendo enfermos y van muriendo a raíz de la enfermedad. Entonces Agamenón está furioso porque se da cuenta que esta peste solamente atacaba a los griegos y no a los troyanos. Agamenón llama: Calcas, y aparece Calcas. Decidme qué es lo que quieren los dioses para que hagan calmar esta peste, para que calmen la peste. Y Calcas profetiza: Señor, es el dios Apolo, quiere que usted le devuelva su hija a Crises. Agamenón, escuchando a su adivino, obedece. Le entrega la hija a Crises, pero él no se iba a quedar sin su trofeo de guerra. ¿Y qué es lo que hace? Le arrebata la esclava al poderoso Aquiles. Aquiles está ofendido, él está colocándose su greba, su armadura, coge su espada y está a punto de dirigirse y matar a Agamenón, cuando de pronto aparece su madre, la diosa Tetis. No, hijo, calma tu ira, calma tu cólera.
no ofendas a los dioses. Cálmate, por favor. Aquiles es calmado por su madre. Entonces él se va a la orilla de la playa, se va a la playa y empieza a llorar, a gemir. ¡Madre! Os pido que castigues a los griegos, Agamenón, por esta ofensa que me han hecho. Entonces la diosa Tetis escucha a su hijo y comparece ante Zeus y le dice: oh poderoso Zeus, poderoso Señor, os pido que castigues a los griegos porque han ofendido a mi hijo, el más valiente guerrero de Grecia. Y lo que hace Zeus es convocar a todos los dioses, reúne a todos los dioses. De esta manera Zeus les ordena: ustedes no podrán intervenir en la guerra, solamente lo harán cuando Aquiles y sus mirmidones regresen al campo de batalla. Antes no, quedan prohibidos de intervenir en la guerra, porque ya saben que aquel que me desobedezca lo desaparezco, porque no hay Dios más poderoso que yo. Entonces, bajo esta amenaza, los dioses ya no participan más en la guerra. Y efectivamente Aquiles y sus mirmidones se retiran del campo de batalla. Bueno, ya en Ilión se había pactado un solo encuentro para finalizar la guerra entre Menelao y Paris. El vencedor se quedaba con Helena. El perdedor tenía que pagar los gastos de la guerra, la expedición. Tenía que pagar todo ello. Es así que han entrado en combate. Paris está haciendo todo lo posible por resistir, pero Menelao tiene más fuerza, es más valeroso con la espada, es más virtuoso y está luchando cuando de pronto Paris tropieza y está a punto de ser asesinado, cuando de pronto Afrodita lo envuelve en una burbuja y lo retira del campo de batalla. Luego va por Helena y también a ella se lo lleva junto a Paris a la alcoba, donde Helena le dice: Paris, eres un cobarde, ¿cómo no has luchado hasta la muerte? Y le está reclamando, le está increpando. Y Paris le dice: mujer, pero ¿cómo yo podría amarte estando muerto? Yo prefiero vivir sin honor antes que vivir sin ti, le dice. Obviamente que estas palabras van a generar una ternura en el corazón de Helena. Ay, Paris, ¿qué cosas dices, Paris? Yo también te amo, le dice, ¿no? Y se arroja a sus brazos. Mientras tanto, en el campo de batalla se han violado los pactos. Entonces Agamenón conduce su ataque hacia Troya, dice, ¿no? A tomar Troya. Y todos los soldados se van acercando ya para la carnicería. De tal manera que por el otro lado estaba Héctor, el más valeroso de todos los hombres de Troya. Y él conduce su ataque. Cuando de pronto Héctor ve cómo Áyax de Telamonio está matando a los troyanos, y Áyax de Telamonio también lo observa, toma una enorme roca y se la lanza, le destroza el casco. Héctor ha caído y casi ha quedado agonizando, ¿no? Se ha desmayado, es retirado del campo de batalla, lo llevan ahí detrás de las murallas para que lo asistan. Cuando de pronto Héctor se recupera y vuelve al campo de batalla, y empieza a derrotar, y de pronto aparece Atenea y le dice: Héctor, si tú luchas con Áyax de Telamonio, la victoria te va a favorecer, ¿no? Vas a conseguir la victoria. Lleno de valor, Héctor va donde Áyax de Telamonio, y efectivamente la lucha es terrible, es muy violenta, hasta que logra vencerlo. Con la muerte de Áyax, los troyanos se vuelven más osados y van al frente a luchar, y efectivamente terminan por derrotar a los griegos. En las naves los griegos, Agamenón ya está pidiendo la rendición. Hay que rendirnos, dice. Tenemos tantos años aquí y no hay vencedor alguno. No podemos tomar las murallas. ¿Y quién se opone? Ulises, Odiseo. Le dice: ¡no! De ninguna manera puedo tolerar tantas muertes para no conseguir la victoria. Reconcíliate con Aquiles, porque necesitamos de él y de sus mirmidones. Agamenón envía los mejores regalos, le devuelve la esclava. Envió a Ulises y a Néstor y a 6 heraldos para que le hagan entrega de estos presentes. El presente es tan fabuloso, ¿no?, que hasta un dios los recibiría con suma alegría. Es así que Aquiles, al ver los regalos, rechaza todo: no quiero saber nada. Pero Aquiles, te hemos traído a Briseida. Tampoco, ya no la quiero, no regresaré al campo de batalla. Agamenón ve que está perdido,
Sin embargo, de un momento a otro se llena de valor, y a este capítulo se le va a llamar la bizarría de Agamenón, y nuevamente conduce a su ejército, y Héctor nuevamente conduce al suyo y derrota a los griegos, y las victorias van a seguir llegando una y otra vez, y Agamenón nuevamente se quiere rendir, Es así que nuevamente envía a Ulises y a Néstor y a Cícera para que se disculpen con Aquiles, pero él no quiere saber más de la guerra. Agamenón está perdido. Los troyanos van tomando lugar en el campo de batalla, están al pie de las naves, y los dioses que están observando, la diosa Hera está furiosa, iracunda, porque los griegos están a punto de perder la guerra. Entonces ella va y busca al dios del sueño, a Onírico, y le pide que por el amor que él siente hacia ella, duerma a Zeus. Entonces Hera le dice a Zeus que caminen por los alrededores del monte Olimpo. Zeus acompaña a Hera, pero Onírico aparece y lo duerme. En ese momento Hera envía a Atenea y a Poseidón para que ayuden a los griegos que están a punto de perder la guerra. Aparecen los dioses y emanan poder, y los troyanos salen volando, y así los griegos van tomando lugar en el campo de batalla, y los troyanos van retrocediendo poco a poco. Cuando despierta Zeus se da cuenta pues que los troyanos están corriendo por sus vidas. Entiende el ardid de la diosa Hera. Entonces la amenaza: lárgate, le dice, no quiero volver a ver tu rostro, porque si lo vuelvo a ver te aseguro que te voy a destruir. Así le dice. De esta manera Hera tiene que obedecer, nada más tiene que obedecer, ¿ok? Los troyanos nuevamente han salido a combatir, y las victorias lo van favoreciendo nuevamente, ¿no? Van favoreciendo las victorias a los troyanos. Es así que ahora es Patroclo quien es enviado para disculparse con Aquiles, y le dice: por tu cobardía vas a dejar morir a nuestros hermanos los griegos. Ya que tú eres un cobarde, permíteme llevar a los mirmidones al campo de batalla. Cobarde eres, Aquiles. Y el único que le podía hablar así era pues Patroclo, porque Patroclo era su mejor amigo, su amigo íntimo. Hasta consideran que era su amigo carnal, ¿no? Pero bueno, se sugiere, ¿no? Bueno, lo cierto es que Aquiles le permite llevar a los mirmidones al campo de batalla conducidos por Patroclo. Pero antes de dejarlo ir, Aquiles le entrega su armadura a Patroclo, y Patroclo toma las armaduras de Aquiles y conduce a los mirmidones. Ya en el campo de batalla los troyanos efectivamente ven a los mirmidones y a Patroclo también, pero Héctor lo confunde con Aquiles, así que va tras Patroclo, después de que Atenea le había prometido que si luchaba contra ese guerrero él iba a vencer, y Héctor ha ido por Patroclo, ignorando que era él, claro está, y la lucha se ha dado. Patroclo era tan valeroso como Aquiles. Patroclo tenía dominado ya a Héctor, pero de pronto él tropieza con una piedra, y esto es aprovechado por Héctor para matarlo, para degollarlo. Luego de matarlo, ultraja su cuerpo, pero me refiero a que le arrebata la armadura, no lo que estás pensando, ¿ok? Entonces toma la armadura de Aquiles y lo levanta como un trofeo de guerra. Cuando llega la noticia de que Patroclo ha muerto, Aquiles nuevamente se deja llevar por el llanto, por el dolor. Entonces grita: ¡Madre! Pide a los dioses que castiguen a los troyanos, a Héctor por haberle cerrado los ojos a Patroclo. Y con ello, Aquiles le dice a Odiseo que va a aceptar todos los regalos de Agamenón, incluyendo a Briseida. Pero la diosa Tetis, su madre, antes de dejar ir a su hijo al campo de batalla, busca al dios Hefesto para que éste le forje una nueva armadura. Y eso es lo que hace el dios Hefesto, le forja una nueva armadura, y cuando Aquiles vuelve al campo de batalla estaba furioso, iracundo. Ahí estaban los mirmidones en la primera línea, y Aquiles hacia Troya y empieza a matar. Tenía una virtuosidad con la espada, lo despedaza a los troyanos, ya parecía venezolano, ¡paf! Terrible. Los va matando, y los troyanos, al ver la ira de Aquiles, empiezan a huir. Algunos de ellos se refugian a orillas del río Janto, pero Aquiles no iba a permitir que ningún troyano siga con vida, así que rápidamente corre tras los troyanos. Como él es el de los pies ligeros, corre y les da alcance, y ahí se sadiquea, amigo, se recontrarraya Aquiles. Los mataba con tal violencia
que el río Janto se indigna por la violencia con la cual Aquiles los mataba. Entonces el río Janto empieza a emanar olas gigantescas para acechar a Aquiles, y Aquiles efectivamente estaba a punto de perecer. Entonces grita: ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Pide a los dioses que me ayuden! Y con la entrada de Aquiles al campo de batalla, ya los dioses podían favorecer al bando que quisieran. Entonces los dioses, como Poseidón, Atenea, la diosa Hera, se reúnen y forman una gran llamarada alrededor del río. De esta manera el río casi muere y permite que Aquiles se libere de su ataque. Entonces Aquiles vuelve al campo de batalla cerca de las murallas. De pronto ve a Héctor a lo lejos y grita: ¡Héctor! Y él empieza a correr. Y Héctor está ahí, esperándolo, está esperando a Aquiles. Cuando de pronto Aquiles está ya muy cerca y le ve la cara llena de ira, Héctor, que estaba así, se da la media vuelta y empieza a correr. Entonces Aquiles lo corretea, le da 3 vueltas a la muralla. Y cuando Héctor estaba así, que corre, aparece Atenea. Héctor le dice: lucha contra Aquiles, lo hemos visto. Y Héctor, escuchando a Atenea, como ya le había referido, le había anticipado victorias anteriores, él obedece y se detiene y espera a Aquiles. Y aquí Héctor le va a proponer un pacto: que el que perezca, el vencedor va a permitir que se den los funerales adecuados, pero él no acepta. Mira, y la lucha es terrible, dura horas la lucha, hasta que Héctor pues empieza a cansarse, y esto es aprovechado por Aquiles para enterrarle la espada en el pecho. Pero Héctor está agonizando, y en esa agonía le profetiza la muerte a Aquiles, hasta que cae. Aquiles ata el cuerpo de Héctor a un carruaje y lo va arrastrando por todo el campo de batalla. Y así lo tenía. El dios Zeus, quien está observando todo en la parte superior, está observando pues Zeus lo que está haciendo Aquiles desde el Olimpo. Él se indigna y le ordena a la diosa Tetis que le diga a su hijo que le devuelva el cuerpo de Héctor a su padre, al rey Príamo. Zeus a la vez ordena a la diosa Iris que vaya donde Príamo para que pida el cuerpo de su hijo. De esta manera la diosa Tetis va donde Aquiles y le pide pues que efectivamente devuelva el cuerpo de Héctor. Aparece el rey Príamo, porque había sido envuelto en una capa que lo volvía invisible, y de esta manera se adentra en la tienda de Aquiles, le besa la mano y se humilla para pedirle el cuerpo de Héctor. Aquiles le dice: está bien, anciano, te voy a devolver a tu hijo. Al amanecer te lo podrás llevar. Antes de ello hay que sentarnos a comer y a beber. Y Príamo le dice: poderoso Aquiles, tú le has cerrado los ojos a mí, al heredero de mi trono, a mi hijo. ¿Cómo pretendes que me pueda sentar a comer, ¿no? A comer y a beber? ¿Cómo pretendes eso? Aquiles se raya nuevamente y le dice: anciano, no despiertes mi ira, porque ya he decidido, he resuelto devolverte a tu hijo, pero no incites nuevamente mi ira. Y Príamo tiene que aceptar. Y al amanecer, él se va a ir con Héctor. Y las últimas líneas de la Ilíada es: así se llevaron los funerales de Héctor, domador de caballos. O sea, la Ilíada termina con los funerales de Héctor. Y tú me dirás: profesor, ¿y cómo sabemos nosotros que cuando entre el caballo de Troya y la masacre de los troyanos, etcétera, etcétera? Bueno, eso se cuenta en la Eneida, que eso va a ser objeto de estudio ya en la academia, pues para eso tienes que matricularte. Entonces tenemos que continuar ¿con qué? Con la Odisea. Profeta, es la continuación. Mira, la Odisea empieza con la Telemaquia. En 3 partes se va a dar la Odisea. Pero amigo,